Polonia es miembro de la OTAN. ¿Cómo va a reaccionar tras este ataque para entender eso y las consecuencias que podría generar? Ya estamos conectados con el internacionalista Francisco Belaúnde. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bien, queremos saber si Polonia puede activar este artículo cuarto, ¿no?, que determina que en caso de un ataque en un país miembro de la OTAN, los demás podrían responder contra Rusia. No, en realidad el artículo que usted ha señalado es el artículo quinto, ¿no?, que se le obliga efectivamente a los países a intervenir, los demás países de la OTAN. El cuarto es un poco lo que hace que se reúna de emergencia la OTAN para examinar la situación. Eso es lo que aparentemente en un inicio Polonia tenía pensado activar, pero como se ha dicho en el reportaje, finalmente parece bastante claro que no ha sido un misil ruso el que ha alcanzado el territorio polaco causando 2 muertes, sino efectivamente un misil ucraniano, ¿no?, del sistema de defensa, que bueno, probablemente se lanzó un misil que intentó alcanzar a un misil ruso, no le dio en el blanco, siguió su curso y cayó en territorio polaco. Entonces, finalmente lo que se pensó que podía ser una escalada y una situación muy grave, finalmente ha quedado en eso, ¿no? Finalmente una posibilidad que no se ha concretado, felizmente, lo que quiere decir que no va a haber una escalada y mucho menos que se ha dicho una guerra mundial. Pero obviamente, como se ha dicho también en el reportaje, obviamente la responsabilidad última en todo caso es de Rusia, porque claro, esto es un mecanismo de defensa frente a los ataques rusos. Bien, justamente queremos entender porque Estados Unidos, los miembros de la OTAN, representantes de Estados Unidos, culpan a Rusia. Claramente ellos quieren que se tomen acciones en contra de este país porque lamentablemente la invasión a Ucrania continúa y hay países que limitan con Ucrania que están también pagando las consecuencias. Claro, lo que pasa, ese es el problema de una guerra como esta, que ya se sabía que el riesgo era que pudiera extenderse a los países vecinos. En este caso, a Polonia ha pasado por un accidente directamente relacionado con la invasión rusa, pero también en el caso de Moldavia, que es un país vecino, que vio su sistema eléctrico afectado por los bombardeos rusos. En un momento dado se suspendió la conexión con Ucrania porque ellos reciben, parte de la electricidad que reciben viene desde Ucrania. Y entonces se tuvo que suspender, pero finalmente se repuso. O sea, ya hemos visto que en 2 casos hay 2 países afectados de una u otra manera por la guerra en Ucrania, ¿no? Indirectamente. Y justamente usted, con su experiencia, ¿cómo ve esta retirada de las tropas rusas de la ciudad ucraniana de Kherson? ¿Puede ser ya el final de la guerra, que el ejército ruso esté debilitado? Bueno, es muy importante para Ucrania, ¿no?, esta reconquista de Kherson, y una humillación para Rusia, evidentemente. Y eso probablemente anuncie también nuevos avances por parte de Ucrania. Lamentablemente que sea ya el fin de la guerra, difícil, ¿no?, porque la guerra continúa y para Putin es una cuestión existencial. Si él fracasa, él no se puede permitir fracasar en Ucrania. Porque si él fracasa, pues probablemente su régimen termine, ¿no? Él sería, quién sabe, defenestrado de poder. Entonces, yo creo, sí, como muchos analistas, que esto va a continuar en el invierno. Ya se ha calculado. Es verdad que durante el invierno normalmente las operaciones militares son mucho más lentas, obviamente por las condiciones climáticas, pero igual la guerra va a continuar durante el invierno, y ya Ucrania ha dicho que van a continuar con su ofensiva de reconquista del territorio todavía en manos de los rusos. Vamos a hablar en un escenario hipotético. Si Rusia volviera a lanzar misiles en un territorio de un país miembro de la OTAN, ¿qué repercusiones esto podría generar? Como decía, en este caso no ha sido un misil ruso, ¿no? Ahí no es que Rusia haya enviado un misil hacia un país de la OTAN, es Ucrania. Lo que pasa es que es el sistema de defensa ucraniano que lanzó un misil contra el territorio polaco, que es parte de la OTAN. Pero ha muerto 2 personas, claro. No, lógicamente, pero en este caso, como digo, ha sido un misil ucraniano.
todo indica hasta ahora, lo que se dice es que es un misil ucraniano que fue lanzado contra un misil ruso y lamentablemente no le dio en el blanco, siguió su curso y cayó en territorio polaco. Exacto, es un misil ucraniano. De respuesta. Lo que pasa es que es responsabilidad de Rusia, porque es Rusia la que está atacando, ¿no? Pero en un caso hipotético. ¿Qué pasaría si Rusia atacara un país de la OTAN? Para empezar, es muy difícil porque Rusia no quiere, evidentemente, encontrarse frente a la OTAN directamente, ¿no? Indirectamente está frente a la OTAN porque la OTAN está apoyando en términos de armas y entrenamiento a las fuerzas ucranianas. Pero si eso pasara, si hubiera un ataque directo de Rusia a un país que forma parte de la OTAN, evidentemente en ese momento se activaría ese famoso artículo 5. Entonces ahí los demás países tendrían que intervenir en defensa del país miembro atacado, y ahí sí pues estaríamos en una situación casi de guerra mundial, ¿no? Bueno, esperemos que no se dé. Muchas gracias al señor Francisco Belaúnde por su análisis, muy amable. Nosotros seguimos